A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, sábado 8:30 de la mañana. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy, como los sábados pasados y siguientes, nuestro auspiciador Global Healthy Living Foundation y Creaky Joints, mejorando las vidas de las personas con enfermedades crónicas a través de un mejor acceso a la atención, la educación, el apoyo, la defensa y la investigación centrada en el paciente. Todos estos programas, como decimos todos los sábados, están en la página de la Fundación, www.fundacionfer.org, ahora en inglés y en español. Así es que puedes accesar esta página para informarte, para educarte y para volver a ver estos programas que son parte de nuestra misión educativa. En la mañana de hoy tenemos un invitado que ha estado antes con nosotros, pero no solamente ha estado antes con nosotros, sino que lleva 10 años con Fundación FER. Sí, Fundación FER cumplió 10 años hace una semana. Seguimos cumpliendo y nuestro invitado de hoy ha estado con nosotros desde el principio, desde el día 1. Me refiero al tesorero de la Fundación y reumatólogo, doctor Ramón Ortega. Bienvenido, doctor. Bien, buenos días y muchas gracias. Es un privilegio para mí nuevamente estar aquí en este programa y todo lo que sea necesario venir. Seguro que sí, ya él es un regular de nuestra programación, así es que le damos la bienvenida para hablar hoy sobre un tema que concierne no solamente a la población reumática, sino al público en general, porque como decíamos en nuestra promoción, es la artritis más común, es osteoartritis, la artritis más común. Las personas con osteoartritis a menudo tienen dolor en las articulaciones y limitaciones de movimiento. A diferencia de otras formas de artritis, la osteoartritis solo afecta a las articulaciones y no a otros órganos internos. La artritis reumatoide, que es el segundo tipo de artritis más común, afecta a las articulaciones y otras partes del cuerpo, que ya lo hemos hablado aquí. La osteoartritis, el tipo de artritis más común. Antes de que vayamos a las primeras preguntas, quiero hablar un poquito sobre el doctor, que ya es conocido de todos ustedes, pero nuevamente natural de Santurce, estudió bachillerato en ciencias en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, se graduó cum laude y en el recinto de ciencias médicas, haciendo su internado en reumatología. Tiene práctica privada en la ciudad de Carolina desde 1979, miembro fundador de la Sociedad Puertorriqueña de Reumatología, presidente de la misma en el 1988, presidente también fue de la Asociación de Reumatólogos en 2004, su tesorero de 2005 al 2009, miembro fundador, como les dije, desde 2009 de Fundación FER y profesor adjunto de la sección de reumatología del recinto de ciencias médicas de 2012. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias. Primera pregunta, como todos los sábados que hacemos, ¿verdad? ¿Quién padece de osteoartritis? Ya que hablamos de que es la artritis más común. Ok, la osteoartritis, como dice muy bien, es la artritis más común en la comunidad, es la que más vemos los reumatólogos en nuestra oficina. Es una condición que tiene muchas manifestaciones y no todos los pacientes tienen las mismas manifestaciones con osteoartritis. Usualmente la padecen aquellos pacientes mayores de 40 años. Pueden tener unos factores de riesgo como lo son obesidad, haber tenido lesiones en coyunturas previamente, ya sean deportivas o por ocupaciones, ¿verdad? Lastimaduras ocupacionales en ciertas áreas del cuerpo que luego desarrollan osteoartritis. Hay factores genéticos donde vemos pacientes que cuando uno les pregunta que llegan con osteoartritis, por ejemplo, de las rodillas, que sus familiares como la mamá o la abuela o las hermanas, pues han tenido historial de artritis en la rodilla, que uno lo sabe porque han sufrido reemplazo de rodillas. Y usualmente ocurre más en la población blanca que en la población de raza negra. Es una condición que tiene muchas manifestaciones y que, como dijiste muy bien, pues no es una enfermedad sistémica. O sea, que el paciente no usualmente padece, no afecta órganos internos
como la artritis reumatoidea. Y con el lupus y otras condiciones, ¿no? otras condiciones reumáticas, ¿verdad? Ya nos comenta que puede haber unas causas genéticas, etcétera, pero ¿se sabe exactamente cuál es la causa? ¿O es, por ejemplo, deterioro? Estamos poniéndonos un poquito mayores y eso puede venir con la edad. Ok, la osteoartritis históricamente se le llamaba osteoartrosis, ¿verdad? Porque la palabra itis es inflamación, así que osteoartritis es inflamación, ¿verdad? De esa coyuntura. También se le llama artritis degenerativa, como que se va uno, pues hay cambios degenerativos usuales y normales del cuerpo. Y la artritis, la osteoartritis, se puede ver en radiografías en un % bien alto de personas aún sin tener padecimiento. O sea, si el paciente, se le hacen placas a pacientes, digamos 100 pacientes que tengan más de 60 años, posiblemente el 80% puede tener hallazgos radiográficos, pero no necesariamente tiene que tener síntomas. Por eso es que esta es una enfermedad también un poco, ¿verdad?, que necesita un poco de expertise para manejarla, porque no necesariamente los hallazgos radiográficos correlacionan con los síntomas físicos. Pacientes que tienen muchos síntomas y pueden tener cambios que no son muy severos en la placa y al revés. Es una condición que también un paciente puede estar quejándose de osteoartritis a nivel que puede predominar en un paciente a nivel cervical, por ejemplo, o a nivel lumbar, la parte baja de la espalda. En otro puede predominar más en las manos, en otro puede ser las rodillas, que lo vemos con bastante frecuencia. Así es que la osteoartritis puede ser que te dé en un área del cuerpo solamente, en la rodilla o en la espalda, o te da en todo el cuerpo. Ok, es una buena pregunta, porque usualmente cuando haces las radiografías la vas a ver en diferentes áreas, pero posiblemente el paciente que tienes al frente se te está quejando de una sola área. Hay pacientes que se te quejan de todas las áreas donde tienen osteoartritis. Entonces, la causa realmente de osteoartritis es multifactorial, ¿verdad? Lo que sucede en osteoartritis es que el cartílago, que es el revestimiento que tiene la coyuntura, ¿verdad? Son dos huesos que están articulando y esos huesos tienen un revestimiento como que una es protección, que es el cartílago, ¿verdad? Exactamente, que sirve como una protección para que la coyuntura se pueda deslizar fácilmente y sin que haya fricción. Esa coyuntura usualmente tiene otras estructuras mecánicas para estabilizarlas, ¿verdad? Como en el caso de la rodilla, los meniscos, como en el caso de otras coyunturas y las rodillas, ligamentos, que son como unas bandas para mantener la coyuntura estabilizada. Amarrada ahí en su sitio. Tiene ligamentos internos, tiene ligamentos por fuera, pues es una estructura mecánica, ¿verdad? Para que funcione bien y el paciente pueda, la coyuntura, moverse. Sobre todo las que cargan peso, pues puedan aceptar ese peso sin que se lastime el cartílago. Pero por razones múltiples, ¿verdad? Que pueden ser desde genética, porque vienes con un cartílago que realmente no es el más duro, ¿verdad? El cartílago se compone de fibras de colágeno, entre otras cosas, ¿verdad? Y el colágeno de todo el mundo no es el mismo, ¿verdad? Unos son más resistentes que otros. Pues puede ser por factores genéticos, por factores de que tuviste un golpe, jugaste deporte y te lastimaste una rodilla y esa rodilla ya el cartílago sufrió en ese momento, o los ligamentos. Pues puede eso desencadenar luego pues un proceso de osteoartritis. Así es que esta condición básicamente va a tener que ser auscultada con mucho detenimiento y estudiada para saber exactamente esto es lo que tengo. No es como que ya estoy viejito y eso es lo que es. No necesariamente. Sí y no. Bueno, no, pero el primer factor cuando uno estudia osteoartritis es aging, o sea, es el envejecimiento. O sea, mientras más envejece, pues más chance tiene de haber lastimado tu coyuntura, de hacer más cosas, más chances has tenido de tener accidentes. También la ocupación que tienes, ¿verdad? Si tienes una ocupación que te lastima mucho la parte baja de la espalda, porque tienes que cargar cosas o tienes que hacer movimientos laterales, pues entonces pues eso va también en detrimento de la coyuntura porque la usas bastante.
Los traumas, ¿verdad? Si tiene accidentes, caídas, pues también pueden contribuir. Cuando habla, doctor, de la situación laboral del individuo, o sea, de cómo es que ha utilizado su cuerpo mientras está trabajando, estoy pensando, por ejemplo, en personas que descargan en los muelles, personas que trabajan en la sección de maletas, que están todo el tiempo haciendo fuerza con, vamos a decir, la espalda, los brazos, etcétera, o sea, que estarían quizás más propensos a tener esa... Sí, una de las cosas, ¿verdad?, que hace que unos pacientes tengan osteoartritis más que otros, también es la musculatura, ¿verdad? La coyuntura, aparte de los ligamentos, el cartílago, los meniscos, en caso de la rodilla, tienen también los músculos alrededor, y los músculos también absorben la carga en la coyuntura y también pues absorben parte de esos microtraumas que nos dan mientras estamos haciendo las labores. Quiere decir que si tenemos una musculatura débil o flácida, ¿verdad? En caso de estas personas que están trabajando continuamente, tienen usualmente una musculatura bastante fuerte que compensa bastante y quizás los puede proteger. Y los protege. ¿Entiendes? Eso va contrario al trabajador de fin de semana o al trabajador de la casa. Del jardín. Exactamente. Que entonces pues no tiene quizás esa estructura muscular tan fortalecida. Que a lo mejor pues cuando estás trabajando o haciendo X labor en tu casa, sentiste que te dolió en X sitio y hablando de microtraumas, a lo mejor no le hacemos caso, seguimos por ahí y ya eso se me va a quitar y eventualmente... Sí. El otro factor bien importante aparte de la edad es la obesidad, porque en dos sentidos. Se creía pues que solamente pues la obesidad iba a afectar las coyunturas que cargaban peso. ¿Ves? Si tengo más peso, ¿verdad? Yo siempre hago una pregunta a los pacientes que les digo que es una pregunta obscena. Le pregunto cuánto pesabas a los 30 y ahora entonces le hago consciente de cuánto pesas ahora, ¿verdad? Muchos pacientes, señora, me dicen, no, yo pesaba 130, ¿entiendes? A los 25, ¿entiendes? Okay. Ahora la que estoy viendo pues tiene 215. Podría ser. Casi duplicado. Exactamente, pues entonces ahí... pues uno sabe que el peso tiene, el peso que está cargando las coyunturas, sobre todo las de la parte baja de la espalda y la de la rodilla, pues eso contribuye a que el cartílago se gaste. Lo que sucede es que la grasa que está acumulando y que ha acumulado a través de los años, fabrica y produce unas sustancias en el cuerpo que no solamente afecta a otras áreas, ¿verdad?, como el sistema cardiovascular, sino que el cartílago también lo puede degenerar. Por eso es que pacientes que tienen los nodulitos en las manos, ¿verdad?, y artritis en las manos, cuando son obesos, tienen esa artritis más activa y más severa, ¿verdad? Y sabemos que no caminan con las manos. Así que hay un factor adicional de la obesidad que no solamente es el factor mecánico de la carga de peso que la coyuntura lleva, sino las sustancias que la grasa depositada que tenemos nos hacen las coyunturas y en los cartílagos. Hablamos de que esta condición o este tipo de artritis no es como las artritis sistémicas que van a afectar otros órganos, pero el doctor me comentaba fuera del aire, ¿verdad?, que hay veces que las personas van a hacerse una placa de X cosas y salen se revelan una serie de cosas porque no tienen síntomas. Pero si tienen síntomas, ¿cuáles serían los síntomas de esta condición? Ok, los síntomas de osteoartritis son un entumecimiento que no dura mucho, no es como el de artritis reumatoidea, que la gente puede estar más de una hora entumecido, quizás 10, 15 minutos. Los síntomas ocurren con el uso de la coyuntura, o sea, según va usando la coyuntura, pues ocurren los síntomas. Puede sentir crepitancia como un crujir en la coyuntura, ¿verdad?, en las rodillas, en las coyunturas que estén envueltas. Algunas coyunturas, ¿verdad?, se pueden inflamar y pueden tener un poquito de enrojecimiento, sobre todo en los nódulos de las manos. El paciente cuando descansa, el dolor pues disminuye, pero cuando va a entrar en acción otra vez, ahí entonces siente otra vez, ¿verdad?, se levanta un poquito dobladito de la espalda o de la rodilla y como que calienta un poquito y mejora. Hay un dato bien importante, ¿verdad? Cuando uno dice que no afecta sistémico, estamos de acuerdo en eso, pero puede afectar muchos aspectos de la vida del paciente y a veces el paciente que llega con un dolor generalizado, tipo, entre comillas, ¿verdad?, un tipo fibromiálgico que le duele todo. A veces ese paciente lo que tiene es que eso se le ha encendido porque tiene múltiples áreas de osteoartritis, ¿entiendes? Dice, cuando dice, tengo dolor generalizado, bueno, pero vamos a ver, tiene la espalda baja,
en las rodillas, en las manos, a veces en los hombros, en la parte baja del cuello. Bueno, cuando uno lo revisa, pues tiene osteoartritis en todas esas áreas, ¿ves? Claro. Y entonces esos circuitos de dolor, ¿verdad? Todo ese dolor va por unos circuitos, ¿verdad? Unos alambres que son los nervios y llegan a la computadora central, que es el cerebro, que es el que procesa el dolor. Y a veces de tanto dolor que está corriendo por esas vías, aunque el paciente mejore de su osteoartritis, queda grabada esa sensación de dolor en el sistema nervioso. Y estamos viendo muchos pacientes que se pueden quizás diagnosticar como fibromialgia, que son pacientes que quizás sí la tienen, pero llegaron a eso porque tienen una osteoartritis en múltiples coyunturas que le está generando un dolor de múltiples áreas del cuerpo. Generalizado, wow, interesante. Para las personas que nos han sintonizado recientemente por las plataformas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live, estamos conversando con el doctor Ramón Ortega sobre osteoartritis, la artritis más común. Una vez que terminemos el programa, pueden accesarlo por nuestra página, pueden accesarlo por la página de Facebook de Radio Isla 1320 y estará en la página web y en todas las plataformas de Fundación FER, www.fundacionfer.org, YouTube y en Facebook. Habló hace un momento, doctor, sobre los nódulos. Estos nódulos tienen un nombre, nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. ¿Qué es esa manifestación y cómo una lo puede saber que tiene eso? Ok, estos nódulos ocurren en la mano, en los dedos. Los de Heberden ocurren en la coyuntura distal, en la coyuntura, en la puntita de los dedos de la mano. Y fueron descritos por un investigador inglés de apellido Heberden, y lo que sucede es que el cartílago entre los dos huesitos del dedo, pues el cartílago se va gastando, se gasta de manera irregular. Eso es otra cosa, que el cartílago no se gasta parejo, ¿entiendes? Eso entonces también crea problemas, porque crean problemas de desbalance en la coyuntura, ¿verdad? Entonces, donde se gasta el cartílago, se estimula la creación de hueso y se forma un sobrecrecimiento de hueso, eso es hueso, que son espuelitas, y a eso se le llaman los nódulos de Heberden por la persona que lo describió. Y entonces cuando ocurren en la coyuntura proximal, ¿verdad? En la coyuntura del dedo del medio, ahí pues se llaman Bouchard, pero es lo mismo, es pérdida de cartílago, y en sustitución del cartílago es hueso que crece. Así que podríamos decir que lo que se llama un sobrehueso en la parte lateral de la coyuntura, y entonces eso es característico de osteoartritis. Y solamente dan en las manos. Sí, son en las manos. Tienen otra manifestación en las rodillas, porque las rodillas se forman espuelas, ¿verdad? Sí. Pero no tienen esa denominación. Esa denominación. ¿Cuál es la diferencia entre osteoartritis y artrosis? Ok, osteoartritis y artrosis. La palabra artrosis es una palabra donde no incluye inflamación, porque se pensaba desde hace mucho tiempo que la osteoartritis era un proceso del desgaste del cartílago por el tiempo, por la edad, por el uso. Pero en los estudios más recientes, quizás de los últimos 25 años, se ha encontrado, ¿verdad?, que el paciente con osteoartrosis sí tiene inflamación, y ahí fue donde cambió el término a osteoartritis. ¿Por qué? Porque se inflama la membrana que cubre la coyuntura, que es la membrana sinovial, se inflama, no tan violentamente como en artritis reumatoidea, pero sí se inflama. O sea que hay un proceso inflamatorio dentro de la articulación. Así que la palabra artrosis descartaba ese proceso, que después se vino a descubrir que los pacientes con osteoartritis sí tienen inflamación en la coyuntura. Eso es importante saberlo. Doctor, ¿existen pruebas específicas para diagnosticar la osteoartritis? Ok, la osteoartritis es un diagnóstico, como muchos de los diagnósticos que nosotros hacemos, que nosotros llamamos clínico. ¿Qué es un diagnóstico clínico? Bueno, que es un diagnóstico que usted oye al paciente e inmediatamente tiene que examinarles todas las coyunturas. Tan pronto usted empieza a examinar las coyunturas y empieza a ver estos nodulitos en las manos, ve que, por ejemplo, la distribución de la artritis, de la osteoartritis en las manos, predomina más en la parte distal, ¿verdad? En la coyuntura de la punta del dedo, en la que le sigue, y rara vez en la coyuntura de los nudillos. Ahí rara vez ocurre, pero ocurre grandemente en el dedo pulgar.
Y en el dedo pulgar ocurre en la punta del dedo y ocurre en la base del dedo pulgar. ¿Okay? Eso es bien característico. Y a veces uno examina pacientes que no se quejan de eso y cuando uno los toca en esas áreas tienen dolor y ya uno sabe que pueden tener osteoartritis ahí. En la parte baja en las vértebras de la 3 a la 7 en las cervicales, la parte baja cervical, y en la parte baja lumbar, de la lumbar digamos 3 hasta la sacral, pues también pueden tener cambios degenerativos, y nuestro aliado ahí son las radiografías. O sea, no tenemos que ir a estudios sofisticados, no hay prueba de sangre alguna que te diga que alguien tiene osteoartritis, o sea, no existe, ni siquiera para progresión tampoco todavía, eso es lo que se está buscando. Quiere decir que es el examen, lo que oyes en el historial del paciente, el examen que le hacen de la coyuntura y las radiografías. Sí, que son estudios prácticamente básicos que se han usado desde hace muchos años. Yo me sorprendí cuando hablábamos fuera del aire porque generalmente nosotros tenemos una conversación previa que puede ampliar las preguntas, pero la siguiente pregunta es algo que tenemos todos en la mente y la contestación que me dio el doctor me dejó bien sorprendida. ¿Cuál es el tratamiento para la osteoartritis, doctor? Okay. Como es una enfermedad tan diversa en cada paciente, ¿verdad? Si el paciente que estoy viendo donde lo que predomina es la osteoartritis de las rodillas, pues entonces el tratamiento de la osteoartritis de las rodillas incluye varias cosas. De hecho, es la más común y yo creo que ahí es la que más debemos abundar. Enfatizar. El paciente que tiene artritis de las rodillas, primero, pues al uno examinarlo, puede tener líquido en las rodillas. Puede tener una desviación de la rodilla, puede tener una desviación en varus, que es como que las piernas se le ponen como los vaqueros, o en valgus, que es hacia afuera. ¿Por qué? Porque el cartílago en la rodilla se gasta no uniformemente, se gasta un lado en la rodilla más que el otro, ¿entiendes? Ahí hace que se desvíe. Exactamente. Así que el tratamiento de una osteoartritis de la rodilla, lo primero es el peso, ¿verdad? Uno tiene que ver el peso del paciente y tratar de que el paciente pierda peso. ¿Cuánto peso? Pues nosotros le ponemos una meta de 10 a 12% de tu peso, tienes que perderlo. Entonces, si el paciente tiene desviaciones, se puede bregar con abrazaderas para corregir un poquito eso, o si no, con plantillas en los zapatos para que la pisada varíe y entonces cargue peso sobre el área de la rodilla que esté menos dañada. Obviamente, inyecciones, removerle líquido, ponerle inyecciones en ciertas número de veces al año, ¿verdad? Que deben ser lo menos posible. Y en casos severos, pues entonces entran nuestros amigos los ortopedas, también los fisiatras para fortalecer los músculos, porque si fortalece los músculos del muslo y los músculos alrededor de la rodilla, pues también se ayuda. O sea que es un tratamiento multidisciplinario y varía, porque este es el de la rodilla, pero el del cuello y el de las lumbares puede ser diferente, aunque todos incluyen en la pérdida de peso. El doctor me comentaba que este programa de hoy, que es un programa general de osteoartritis, se podría convertir en un programa de osteoartritis de la rodilla, osteoartritis de la espalda, osteoartritis del cuello, osteoartritis de las manos. O sea, exacto, o sea que, ¿por qué? Porque cada uno tiene su tratamiento, ¿verdad? Y su manera de manejarse. No es como en a lo mejor otras condiciones que hay un medicamento específico para esta condición. Sí. Y en este caso hay una serie de cosas que son diferentes, ¿no? Con otras condiciones asociadas a la osteoartritis, doctor, ¿se puede ver en un... Sí, la osteoartritis, lo más que nosotros vemos asociado con osteoartritis, aparte de la obesidad, son nosotros llamamos, cuando hay enfermedades aledañas, las comorbilidades. Vemos muchos pacientes con diabetes, ¿verdad? Y hay investigadores que dicen que la osteoartritis también tiene un componente metabólico. O sea, mientras el paciente tiene más grasa en el cuerpo y fabrica unas sustancias que también pueden afectar la articulación, pues es parte del proceso. También estos pacientes tienen mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y al tener pérdida de movilidad y pérdida de función, pues también pues tienen problemas a veces de depresión y a veces de dolor generalizado, como hablamos ahorita. Sí, así que se puede parecer o ser parecido a la fibromialgia. En algunos casos, pues te puede presentar como si fuera ese cuadro, pero tienes que hacer un buen historial y un examen físico para detectar las verdaderas causas. Así es que
si tienes este tipo de duda, este tipo de situación en donde a lo mejor esto me está pasando y lo puedo identificar con lo que está describiendo el doctor, recuerda siempre, siempre, siempre consultar a tu médico. No vayas directo a Google para que te diagnostiques. Recuerda que es una información limitada. El doctor, el reumatólogo, el internista que te puede referir, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan referirse el del generalista, va a tener una información que es más específica para que te pueda dirigir hacia un tratamiento adecuado. ¿Se puede prevenir la osteoartritis, doctor? Bueno, yo diría que sí, puede haber prevención de la osteoartritis, haciendo, ¿verdad?, un llamado a la población a medidas más en la nutrición, ¿verdad? Si atacamos la obesidad, estamos previniendo un desarrollo más, una evolución o progresión de la osteoartritis. También en cuanto a prevenir, sabemos que el paciente a veces tiene historial familiar, ¿verdad? Y entonces ahí también podemos saber qué tipo de osteoartritis, ¿verdad?, está predominando más en la familia. A veces son pacientes obesos que tienen problemas de las rodillas. Si el paciente ha tenido, una forma también de prevenir, si el paciente ha tenido un accidente en una coyuntura o varias coyunturas accidentadas, pues desde ahí debe empezar a tratarse y darse seguimiento, porque esas coyunturas que fueron accidentadas pueden desarrollar osteoartritis con más intensidad que las que no estuvieron accidentadas. Cuando las mujeres, que eso es una cosa que no hemos comentado, en este caso la osteoartritis predomina más en la mujer que en el hombre, Sí. siempre. Sí, bueno, en la epidemiología que he revisado, usualmente sí, es así. Predomina. Siempre la mujer está al frente. Me gustaría preguntar, por ejemplo, en cuanto al término de prevención, que se recomienda a cierta edad que ya empiecen a tomar calcio diariamente. ¿Eso puede ayudar a prevenir que tengamos unas manifestaciones de osteoartritis o no necesariamente? No, yo diría que no, o sea, calcio como tal, no entiendo que no es como parte de la, ¿verdad? Sería más para osteoporosis. Okay. En osteoartritis, aunque la palabra empieza con osteo, realmente el cartílago es el que primero se lastima, se deteriora. Yo diría que es mantener los músculos fortalecidos, tonificados, mantenerse en peso, tener una dieta, pues, como se recomienda, ¿verdad? Una dieta baja en grasa, ¿verdad? Las grasas se convierten en productos inflamantes o ayudan a que haya más mediadores de inflamación. Si estoy haciendo un trabajo donde estoy usando una coyuntura más activamente que otras, pues tratar de mantener, hacer estiramientos, tratar de mantener los músculos más fortalecidos. Básicamente eso es lo que usualmente uno puede hacer para osteoartritis, prevenir. Porque osteoartritis puede ser también, puede venir como un componente genético. Claro, que no necesariamente la vas a poder evitar, pero sí la podemos retrasar. Definitivo, doctor. Sí. De hecho, en la investigación que está ocurriendo en osteoartritis estas últimas décadas han sido por estudios poblacionales. Los investigadores tratando de establecer todo esto que hemos hablado, quiénes tienen osteoartritis, por qué la tienen, qué razas son, qué factores influyen, como la obesidad y todo este tipo de cosas. Pues lo que se está tratando de identificar es algún tipo de prueba que se pueda hacer en la sangre que determine quién va a progresar más que otro, ¿entiendes? ¿Qué paciente pues tiene la osteoartritis y no está tan severa, pero cuáles son los factores que van a llevar a que progrese? ¿Okay? A ver si podemos encontrar algún marcador de que el cartílago está más activamente deteriorándose, para quizás ese paciente atacarlo con algún medicamento que pueda prevenir alguna de las sustancias que atacan el cartílago y lo degradan. Eso es importantísimo. Doctor, y eventualmente estas personas pueden tener tal grado de deterioro en la coyuntura que puedan requerir una cirugía. Sí, afortunadamente hoy en día pues tenemos forma, ¿verdad? Tenemos el equipo que brega con osteoartritis, ¿verdad? Que trata con osteoartritis, aparte del reumatólogo, los fisiatras y los ortopedas, pues yo tengo pacientes con osteoartritis que la han pasado mal, pero cuando una vez se operan, las coyunturas que están más afectadas, ¿verdad? Igual que los ortopedas de la columna,
pues pueden hacer una vida un poco más, muchísimo mejor que antes y seguir funcionando con mucho menos dolor y más funcionabilidad. Siguiendo las recomendaciones del doctor Ortega, en la mañana de hoy esperemos que hayan obtenido, ¿verdad?, información para manejar su condición. Le damos las gracias al doctor por estar en la mañana de hoy como en ocasiones anteriores y esperamos que vuelva pronto con temas tan interesantes como el de esta mañana. Y en realidad pues queremos que ustedes se eduquen para que puedan manejar su condición. Les damos las gracias por estar al otro lado de las plataformas de Radio Isla 1320. Esperamos que vuelvan el sábado que viene. Mi nombre es Grisel Lugo y espero que tengan un hermoso sábado. Gracias, igualmente, doctor. Y gracias por escucharnos. Gracias.